La economía está revolucionando en el mundo financiero al ofrecer una alternativa descentralizada y transparente a los sistemas tradicionales. A través de criptomonedas, blockchain y contratos inteligentes, está democratizando el acceso a servicios financieros, permitiendo que personas de todo el mundo participen en la economía global sin necesidad de intermediarios. A pesar de los desafíos en regulación y adopción, las oportunidades que presentan los inmensas desde inclusión financiera hasta la innovación en productos y servicios, la criptoeconomía no solo es el futuro de las finanzas, sino también un motor de cambio hacia la economía más justa. Nuestro siguiente ponente, con el cual nos enlazamos a Buenos Aires, Argentina, Romina Cejas, oriunda de Mendoza, conocida como CryptoChica en el ámbito de Web3. Romina estudió abogacía y es una reconocida influencer que viaja y da conferencias por todo el mundo. Trabaja en el ecosistema cripto desde el 2018, compartiendo su conocimiento y pasión por las tecnologías emergentes. Ha sido profesora del diplomado en criptoeconomía en la Universidad Nacional de Cuyo. Es cofundadora de Ethereum Kipu, una organización dedicada a apoyar ecosistemas de Ethereum en Latinoamérica. Una destacada influencer que ha hecho una transición exitosa en el mundo de Web3 gracias a su habilidad para difundir y divulgar contenido, así como por su participación en proyectos educativos y de consultoría. En poco tiempo se ha consolidado como una figura de renombrable a la comunicación cripto, tanto a nivel nacional como internacional, hasta la fecha. Ha ejecutado cursos de introducción a Ethereum y Solidar en 16 ciudades. CryptoChica nos abordará el tema criptoeconomía en Argentina, el rol de los stablecoins en la protección de valor. Bienvenida y adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. bueno, gracias, perfecto. Yo veo a las chicas acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tanto título. En realidad soy una persona más. Arranqué en el ecosistema en el 2018. Estaba, trabajaba básicamente de moza, de mesera, creo que le dicen allá. Y todo lo poco que podía llegar a ahorrar se me iba. No había forma de protegerse frente a la inflación. Y justo conocí a un amigo que me habló de blockchain y de cripto, y ahí empecé el camino. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla. Me armé una presentación para que podamos, nada, seguir el tema. Deme un segundo. Y quería agradecerle a las autoridades de la Universidad Veracruzana, a ustedes que nos están escuchando, a CJ que me invitó, así que bueno, le vamos a dar para adelante. ¿Me avisan si ahí se ve bien? A ver, vamos a ver, a esperar un poquito. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, primero que nada, también felicitaciones por este rumbo a Ethereum México. La verdad que la comunidad mexicana ha estado creciendo bastante desde el 2022 y espero que se mantenga en esa tendencia. Bien, cuando CJ me convocó a dar esta charla, la verdad que se abrían como muchos puntos de colaboración, podíamos hablar de un montón de cosas. A él le pareció importante que compartiera un poco la experiencia argentina y todo el boom que hubo en las stablecoins, así que voy a tratar de contárselos de una forma también como yo lo viví siendo usuario y siendo trabajadora del ecosistema. Em, y voy a hablar acerca de la adopción de las stablecoins en el retail, porque creo que una cosa es la adopción institucional y todo lo que estamos viendo últimamente que está ocurriendo con los ETF o estas empresas que empiezan a diversificar sus tesorerías y empiezan a adquirir criptoactivos, pero en este caso yo quería hablar como de cómo lo vivió la gente de a pie, el ciudadano de a pie que está todo el día tratando de ver cuáles son sus mejores chances. Así que básicamente dividí en cuatro esta presentación, un poquito de historia como para explicarles cómo es que pasó el retail de comprar Bitcoin a las stablecoins, la comercialización formal e informal de estas monedas estables, algunos proyectos de Argentina que están hoy por hoy en boga y algunas conclusiones
con un estudio un reporte que salió hace muy poquito y que si no lo vieron, se los quería compartir. Bien. Bueno, cuando hace unos años yo solía dar mucho este tema, tenía muchas ponencias y presentaciones en cuanto a DeFi, a finanzas descentralizadas. Hoy por hoy estoy como más abocada a la parte de educación, así que cuando me propusieron hacer esta charla me puse a investigar qué es lo que había pasado en el último año. Y la primera noticia que me encuentro es esta: por el cepo cambiario, en la Argentina se compra el doble de criptodólares que en el resto de la región. Eh, si ven abajo de la foto, abajo de la bajada, dice 6 de cada 10 criptomonedas que adquirieron los argentinos en el primer semestre del año fueron criptodólares. Se trata de una cifra particularmente alta que duplica a la del resto de los países de la región. Em, y esto empezó a tener su razón de ser, no ahora, sino hace bastante tiempo. Eh, Acá puse justamente un poquito de historia. Los argentinos fuimos early adopters, es decir, que temprano ya empezamos a empezar a investigar todo esto que es criptomonedas, Bitcoin y todo esto que después va a traer como la tecnología blockchain. Cuando, eh, cuando se lanza Bitcoin 2008, 2009, dependiendo de si ponen el punto de partida cuando se lanza el white paper o cuando sale el bloque Génesis, acá en Argentina ya había un cambio político, un cambio de signo político importante y empiezan algunas restricciones en cuanto a la compra y venta de dólares, que era la moneda fuerte. Nosotros en el 2001 tuvimos una crisis bastante grande y eso nos condicionó. Se perdió la paridad que había en ese momento del peso con el dólar. Hasta ese momento era 1 a 1 y después eso se rompió porque era insostenible a nivel económico y se empieza a devaluar mucho la moneda. Los salarios no alcanzaban, las cosas, los alimentos, la ropa, cualquier cosa que ustedes se imaginen que pueden necesitar para su cotidianeidad empezó a aumentar de precio. Entonces, la gente empezó a buscar resguardos de valor, cualquier cosa, oro, plata, y en esa búsqueda aparece Bitcoin. Fíjense que la ONG Bitcoin Argentina, que es uno de los entes legales, o sea, o más armados formalmente hablando, o sea, hablando en cuanto a legalidad, la ONG Bitcoin data del 2012. O sea, nosotros tenemos un Bitcoin que recién empieza a aparecer 2008, 2009, y ya unos poquitos años después estaba armándose esta ONG que hoy por hoy ya tiene más de una década de trabajo. Entonces, lo que gatilla esta adopción de las criptomonedas no es tanto eh, la búsqueda de un nuevo paradigma o de la descentralización, sino justamente el argentino que está tratando de resguardarse porque también había una fuerte presión frente a todo lo que fuera importación, todo lo que era hacer giros de dinero al exterior. Entonces, cuando estos pioneros que luego van a arrancar la Fundación Bitcoin, la ONG Bitcoin, se encuentran con Bitcoin, también encuentran un paradigma donde el argentino de por sí ya desde los 80 viene teniendo experiencias bastante complejas con los bancos. Acá justamente les quería compartir, les voy a mandar un link por acá por el chat, porque hay una persona que es un investigador de acá de Argentina que escribió, bueno, después se los mando, se me borró el link. Es una persona que escribió acerca de los contextos de, mm, de desconfianza que hay. Acá el argentino suele no confiar en los bancos, suele no confiar en ninguna institución. Yo creo que esto es algo bastante común en cuanto a todos los países de Latinoamérica por todas las problemáticas que nos atraviesan en cuanto a corrupción, devaluación, etcétera. Pero acá el argentino, si ve un banco, un poco que huye. Así que cuando los bitcoiners se encuentran con este paradigma de descentralización,
sin control del Estado, sin control de los bancos, es algo que abraza y lo abraza rápidamente. Pero esto también pasó porque nosotros ya teníamos como la noción de stablecoin, también ya estaba como un poco adoptada por los argentinos sin saber lo que iba a ser en un futuro en stablecoin. Y es que nosotros también hemos tenido, en paralelo con el peso argentino, un montón de otros instrumentos que circulaban a la vez que el peso argentino, como los LECOPS, los patacones, los tickets vale más. Justo acá les puse algunas fotitos. Y es que con el tema de la ley de la convertibilidad no se podía emitir peso argentino. Esto les estoy hablando de 2001. Entonces, el camino que encontraban los gobiernos era agarrar y emitir un tipo de moneda paralelo para poder pagar sueldos de la administración pública, eh, para que la gente también pudiera comprar alimentos, que pudieran comprar ropa, y esto generó un montón de problemas económicos que ahora no vale la pena como ahondar, pero la gente ya tenía, si trazamos un paralelismo, es como todos estos tipo de billetes o de instrumentos financieros, hoy por hoy podríamos decir que son una especie de token. Era una especie de token que nosotros cambiábamos por, ya fuera un corte de pelo, por ropa, por, no sé, materiales de construcción, y a la vez tenían sus propios DPEG. Cuando una stablecoin pierde el PEG, que es como la unión que tiene un dólar, un token, lo que ocurre es que se empiezan a aparecer los arbitrajes. Bueno, esto arranca, recién les estaba comentando que empieza todo esto en el 2012, 2011, 2012, y después las primeras como interacciones para adquirir criptomonedas obviamente se dieron desde la informalidad. Se juntaban dos personas en un McDonald's o en un café, hacían la transacción y generalmente era cripto por cash, por efectivo, por peso, por dólar, por lo que fuera. Después, poco a poco, fue mejorando todo el tema de las interfaces, porque antes manejar una billetera donde pudieras tener tus criptoactivos no era tan bonito como ahora que tenemos billeteras en el teléfono, podemos tener alguna descargada en la laptop o en la computadora. En ese momento había que saber un poco más, eran interfaces que quizás los programadores solían manejar mejor, pero después eso se fue popularizando y también el nivel, la barrera técnica empezó a bajar y cualquier persona que tuviera un smartphone podía bajarse una billetera a su teléfono y manejar criptoactivos. Em, entonces, esta informalidad que había en el comercio siguió, pero a la vez aparecieron lo que eran los exchanges, todo lo que son las casas de cambio, y hoy por hoy en Argentina tenemos un montón, creo que tenemos como 20 exchanges y además están las casas de cambio o las plataformas de trading como Binance, como Kraken, que también tienen su porción de mercado en el ecosistema. Bien, entonces alrededor del 2017, 2018 empiezan a surgir un montón de grupos informales, tanto en Telegram como en WhatsApp, como en Facebook, donde había comercio de stablecoins. Acá les puse un par de capturas de pantalla. Realmente, estos son algunos, pero está muy lleno de este tipo de comunidades, y lo interesante, a mí me gustaría que algún sociólogo alguna vez lo estudie, es que todas estas comunidades están autorreguladas. Cada uno sabe cómo darse reputación, cómo cuidarse, cómo evitar las estafas. El gran incentivo de todos estos grupos es que se mantenga lo más sano posible y que no prosperen las estafas, porque si no, eh, se pierde la oportunidad de comerciar. Entonces, cada uno de estos grupos tienen como sus propias reglas y sus propios cuidados y también sus propias sanciones. Fíjense que en la segunda imagen donde les coloco, pueden leerse que dice compro USDT, minorista, mayorista, incluso acá, cuando uno quiere adquirir stablecoins,
es muy común que te pidan un dólar azul, el de la última serie, y que los dólares con la cabeza, cara chica se le dice acá, los dólares que son un poquito más viejos te lo tomen a menor cotización. Es toda una ingeniería que nos pasa que cuando vienen personas del extranjero, de afuera, se pierden porque no entienden por qué están todas esas cuestiones. Y estas son reglas y consensos sociales a los que se llegó en este comercio informal que hay todos los días. Cualquier persona que ingrese a uno de estos grupos va a ver que todos los días hay compra y venta de stablecoins. Antes era más común que se comprara Bitcoin, pero al ser un instrumento volátil, al tener Bitcoin un precio que cambia todo el tiempo y a toda hora, igual que Ethereum y otras criptomonedas, la gente poco a poco fue avanzando, fue comprando más USDT, fue comprando más DAI, fue comprando más USDC, y generalmente este comercio se da en la red de Tron. No sabemos por qué, no se sabe tan bien por qué, si bien en su momento era porque era muy barato y por ahí transaccionar stablecoins en la cadena de Ethereum era un poco caro, pero nunca se pudo como saltar a otro tipo de cadenas, como por ejemplo las Layer 2 de Ethereum. Creo que es una cuestión también como de costumbre de los operadores. Acá, justamente alrededor del 2019-2020 se empieza como a consolidar todo lo que va a ser DeFi. Entonces, USDT, que si bien se movía bastante en la cadena de Tron, quedó como más para la compra y la venta, más para el comercio del día a día, pero aquellas personas que quizás entraban por los exchanges o entraban por el boca a boca de la comunidad propia, preferían DAI porque con DAI podían usar ese stablecoin para hacer otro tipo de inversiones un poco más complejas, que es todo lo que encontramos en finanzas descentralizadas. Hubo un momento de la industria donde protocolos como Compound, como Aave, un montón de protocolos que hoy por hoy son grandes y que tienen mucho volumen, tenían altas tasas, entonces de repente el argentino se encontraba con, el argentino y cualquier persona del mundo, porque esto es global, pero desde la perspectiva de un argentino, se encontraba en un contexto de crisis, de inflación, de COVID, donde no podía salir a trabajar, sabiendo que con pesos argentinos podía acceder a comprar DAI, esta stablecoin, y ponerla a tasa de entre un 5 al 9%. Era una locura. Actualmente creo que un banco argentino por dólar te da una tasa de 0,05. eh, y en ese entonces creo que era del cero. Entonces también empezó a prosperar, con esto del COVID, el rulo financiero. Había mucha gente que compraba con peso argentino, compraba dólar y lo vendía contra stablecoin, y así muchas familias salieron adelante porque había mucha gente que no podía trabajar de forma remota. Nosotros teníamos un montón de problemas. ¿Esto era bueno? ¿Era malo? Y no sé, depende. O sea, no era correcto legalmente porque había un montón de, de transgresiones a la ley penal cambiaria, pero a la vez mucha gente se salvó la economía de su familia, de las finanzas, gracias a esto. En ese momento yo trabajaba en Buenbit, y vendíamos más stablecoins que Bitcoin. Era muy grande la diferencia, y nos pasaba que desde el departamento de compliance teníamos un montón de casos de gente que tenía multicuentas. Era una persona que agarraba y le hacía cuenta a la mamá, al papá, a la novia, a los suegros, a los amigos, y operaba haciendo este arbitraje, y movían un montón de dinero. Y en ese momento también acá en Argentina hubo como un gran auge de lo que hoy por hoy se conocen como fintechs o neobancos. En ese momento no eran tan populares, entonces era más fácil darse el alta, no tenías que ir a una oficina y sentarte, firmar papeles, sino que te bajabas una aplicación, hacías el KYC, te sacabas una foto con tu DNI y ya tenías una cuenta. Entonces acá, en este pedazo de historia, en este 2020,
para mí es donde se da la mayor adopción de stablecoins. Antes, el caminito de la gente era encontrarse con Bitcoin, por el boca a boca con alguna persona de la comunidad, algún evangelista, como decíamos en ese momento, un entusiasta de cripto, que te contaba eh, toda la filosofía sobre los cyberpunks, todo esto que nombraba recién JJ Campuzano, y uno decidía si compraba o no, si adoptaba o no. Pero claro, en el 2020 la adopción fue por la propia necesidad. Entonces la gente no le importaba si Bitcoin tenía un nuevo paradigma de descentralización o si planteaba otra mirada sobre las finanzas. Era más bien entrar y salir, era comprar y venderlo contra dólar o contra peso, dependiendo en ese momento de cuál era el arbitraje que convenía y hacer la diferencia y con eso vivir. Y después lo que pasó es que, nada, se empezó como a abrir todo lo que fue el lockdown, todo lo que fue cuando estábamos encerrados, empezó a pasar el COVID y empezaron a abrirse las restricciones, ya podíamos salir un poco más de casa. Y algo que hacen muy bien los exchanges argentinos es lanzar estas tarjetas. Entonces, las stablecoins vos las podías usar. Acá, como en Argentina, siempre, si miran como el histórico, el chart, siempre el peso se deprecia frente al dólar. Independientemente si el dólar está bien o mal en el mundo, el peso argentino suele caer frente al dólar. Entonces, por ahí las personas preferían mantenerse con las stablecoins en su cartera y al momento de hacer un gasto cambiar lo justo y lo necesario. Esto también pasó en Venezuela. Acá quizás no tuvo tanta cabida lo que fue Binance Pay, que allá en Venezuela, por lo que me cuentan mis amigos, podías ir a comprarte una hamburguesa con Binance Pay, podías ir a diferentes supermercados. Acá no ocurrió tanto porque había una fuerte presencia de los exchanges nacionales, entonces tenía como más competencia. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, te despertabas un día con un dólar a 900 pesos argentinos y decías, bueno, hoy voy a cambiar un poquito para comprarme algo en el supermercado y si mañana me encuentro con un dólar a 1000, cambio otro poquito. Eh, Eso es lo que creo que ayudó a las personas a entender la potencialidad que tenía la stablecoin y hacer esos juegos con el peso argentino. Y además es que estas tarjetas también te permitían tener como un saldo en cripto que estaba como ahí un poco en el limbo. Si vos te ibas afuera con la tarjeta de tu banco tradicional y hacías un consumo en dólares, era carísimo. Sigue siendo caro y tenemos un 65% de impuestos sobre esos saldos en dólar. Pero si vos hacías el cambio desde cripto, te ayudaba a amortiguar todo ese gasto en impuestos. Entonces la gente se iba, no sé, desde conocidos de la industria que se iban a, no sé, Eat Denver o se iban a cualquier evento de afuera, Ethereum Rio, lo que fuera, se llevaban su tarjetita de exchange, se llevaban su Velo, su Buenbit, su Visa. Al principio fue una sola empresa y después casi todos los exchanges terminaron largando estas tarjetas. Como les decía recién, tenemos varios exchanges acá en Argentina y el volumen de las stablecoins es altísimo, porque si bien ahora hubo un cambio de signo político, ahora tenemos un gobierno más liberal, venimos de gobiernos peronistas, la incertidumbre se sigue sintiendo. Si bien hoy por hoy Milei lleva ya 8 meses en el poder, todavía tiene que generar un espacio de confianza de todo el electorado argentino y hay mucha puja por la economía. Entonces todavía, si bien no es tan grande como hace unos años, todavía hay oportunidades de arbitraje, todavía hay algunas diferencias con los diferentes tipos de dólares y
los precios que puede haber de las stablecoins, a veces el dólar cripto cotiza más o menos, entonces la gente aprovecha esas brechas para hacer la ganancia. Y fíjense que acá les puse que también los exchanges empezaron como a adoptar más redes, más blockchains. Al principio era solo Ethereum. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Buenbit no estaba todavía tan optimizada la infraestructura interna para agregar redes como Polygon o Binance Smart Chain. Eso tardó un poco, y me acuerdo que la gente nos escribía por soporte y nos decía, ¿cómo me van a cobrar? Quiero sacar 50 DAI y me cobran 99. Y sí, realmente los fees de la cadena de Ethereum se habían volado, eran carísimos. Entonces, poco a poco los exchanges argentinos también empezaron a adoptar más redes. Entonces, cualquier persona que tenía su USDT en Arbitrum, en Solana o en Polygon, podía entrar sin mayores fricciones y venderlo por peso, por dólar, y salir a su banco. Bueno, de esto también creo que al ver el propio, recién les estaba hablando como un poco de la perspectiva de los usuarios, pero también muchos desarrolladores y muchas personas del ambiente cripto empiezan a ver como la potencialidad que hay de las stablecoins para remesas, pagos, todo lo que sea yield, es decir, todo lo que puedas depositar y que te dé dinero, que te dé tasa. Entonces empezaron a surgir algunos proyectos desde Argentina, también tratando de solucionar como todas estas cuestiones. Creo que la más antigua es DOC, que está sobre la red de Rustuk o RCK. Y esta era pero digo, en su momento, ahora cambió un poco, era una moneda estable que estaba muy enfocada para el bitcoiner. Aquel bitcoiner que por ahí prefería no vender su bitcoin, mantenerlo, y entonces podía ponerlo como colateral, podía depositarlo para sacar, tipo, empeñar un poco su bitcoin y poder obtener moneda estable, es decir, yo te deposito 0.5 Bitcoin y a cambio el protocolo me presta unas monedas que después vos podías hacer lo que quisieras y después podías, siempre que pagaras ese colateral o que devolvieras la misma cantidad de colateral, podías obtener tu Bitcoin de vuelta. Después apareció hace muy poco el protocolo de Mountain Protocol, que yo sé que los chicos de Espacio Cripto tienen una muy buena entrevista con uno de los fundadores. Y esta moneda estable lo que busca es, no está colateralizada en lo que usualmente suelen estar colateralizadas las monedas como USDT o USDC. Las stablecoins suelen estar colateralizadas o con dólares o con real world assets, es decir, activos del mundo físico. Pueden estar colateralizadas de forma algorítmica, que la verdad que eso es un poco complejo. No hemos tenido buenas experiencias con monedas estables algorítmicas. De hecho, el crash más grande del ecosistema fue el UST de Terra. Pero en este caso, esta stablecoin está respaldada por bonos. Entonces, ya acá empezamos a ver que están respaldadas por los T-bills, y lo que ocurre con esto es que cuando vos obtenés estas stablecoins, podés tener un 5% de retorno de APY. Está bastante bueno el protocolo, así que si les interesa lo pueden estudiar, sobre todo si tienen un perfil más financiero, está muy bien armado. De hecho, varias personas de este proyecto son mis ex compañeros de Buenbit que recién les comentaba y que también vieron y mamaron mucho bueno, ustedes, mamaron no es una buena palabra acá, pero digo, aprendieron bastante de cómo el usuario se movía con las stablecoins. Eh, y el tercer proyecto que les quería mencionar es de Noon Finance. ¿Qué es lo que hace esto? Es una stablecoin, pero en vez de estar pegada al dólar, está pegada al peso argentino. Y también está por lanzarse
desde esta misma empresa, está por lanzarse el NMX, o sea, es decir, el peso mexicano. ¿Para qué sirve esto? Bueno, algunas personas prefieren hacer pagos transfronterizos, prefieren hacer también arbitraje entre monedas nacionales, no simplemente frente al dólar, y también sirve para todo lo que es préstamos, todo lo que es más bien aquellas personas que necesitan por ahí flujo y que pueden dejar un colateral, pedir prestado pesos digitales y poder tradearlos o poder invertirlos o poder hacer otro tipo de arbitrajes. Esto en su momento también tenía mucho sentido porque nosotros acá en Argentina estábamos limitados en cuanto a la cantidad de depósitos. Hubo un tiempo que podíamos hacer una sola transacción en dólares al mes. Entonces, ahí se empezó a cortar un poco este arbitraje. Entonces, eh, lo que se trató de hacer es de montar todos estos depósitos. En vez de hacer 40 depósitos al mes en el banco, hacías todas las transacciones contrapeso con NUARS on-chain y después hacías una sola transacción a tu banco. Entonces, ahí podías hacer otro tipo de estrategias para no tener problemas con Hacienda. Y lo que les quería decir es que encontré hace poquito este reporte de Bitso que salió hace unos días y me puse a ver como los números que maneja el reporte y los comparé con los que muestra de México. El reporte lo pueden buscar así, el reporte de Bitso, agosto 2024, y muestra datos de México, de Colombia, de Brasil y de Argentina. Y acá pueden, obviamente este reporte es de Bitso, pero la tendencia para mí es bastante parecida en todos los exchanges. Bitso, aparte, es un gran exchange, es bastante grande, entonces tiene una base de usuarios bastante importante. Así que estos números para mí están bastante bien. En Argentina nunca vamos a tener data fehaciente porque hay una gran cantidad de wallets self-custodial o personas que tienen sus criptoactivos, pero nunca hicieron un KYC. Entonces, todos los datos que puedan otorgar exchanges centralizados eh, los mejores números que podemos llegar a tener porque hay mucha gente hay muchos criptoactivos que están por fuera de los circuitos comerciales y que no están asociados a nadie y que incluso nunca van a ser descubiertos. Acá el argentino se cuida mucho y trata de no quedar, de ir por debajo del radar. Así que en el sentido de la distribución etaria de la región estamos bastante parejitos, casi no hay diferencias más que de 1%. Fíjense que el rango etario de 18 a 24 es del 24%, es uno de los más altos, pero recién en el segundo rango, de 25 a 34 años, es donde más personas adquieren criptomonedas y me imagino que esto tiene una correlación con que ya terminas la universidad o el instituto o empezás a trabajar y ya empezás como a hacer tus primeras inversiones un poco más fuertes. Después tenemos este dato que acá sí hay una diferencia, y es que en Argentina nosotros tenemos un porcentaje mayor de stablecoins en nuestros portfolios, mientras que México se vuelca mucho más por Bitcoin y por algunas otras criptomonedas. Pero fíjense que nosotros tenemos un 22 al 30 de junio, es decir, podemos ver las de diciembre del 2023 por un lado, pero vamos a centrarnos en el último número, en la columna de la derecha, la composición de cartera al 30 de junio del 2024. La, el porcentaje de stablecoins de los argentinos es del 22%, mientras que la de los mexicanos suele ser del 5%, es bastante poquito. En ambos países Bitcoin sigue siendo como lo más demandado, eh, pero la diferencia es bastante grande en cuanto al porcentaje de stablecoins. Y acá teníamos unas puntualizaciones.
En Argentina sobresale la tenencia de stablecoins en cartera. Es el único país donde ocuparon el segundo lugar en tenencias, con 22%, 10 puntos porcentuales, más que Colombia. En el resto de los países las stablecoins cumplen un rol de un solo dígito. Esto es consecuencia de las condiciones macroeconómicas marcadas por la antiinflación y la cultura de migrar al dólar cripto en este caso, para una suerte de protección frente a la pérdida de valor de la moneda local. Yo las veces que he tenido que hacer conversiones de peso argentino a peso mexicano o de peso mexicano a dólar, no he notado grandes fluctuaciones, si bien me imagino que hay periodos donde existen más que otros, eh, pero es bastante estable la moneda mexicana, al igual que nuestros vecinos uruguayos. Eh, Cada vez que voy de viaje y me traigo algunos billetes, me los traigo como tranquila sabiendo que no se van a devaluar, pero esto en Argentina es como una carrera constante contra el tiempo. Así que para el pequeño usuario, para el pequeño ahorrista, para el usuario de a pie, ya poder tener una pequeña cantidad de stablecoins o tratar de resguardar el sueldo, un porcentaje en stablecoin ya es un respiro. Creo que es algo natural, por esto que lo que dice acá, hay una cultura de migrar al dólar todo el tiempo. Yo recuerdo a mi madre en los 80 diciendo, también amortiguándose. Acá hay una frase muy común que es tener dólar bajo el colchón. Todos los argentinos generalmente suelen comprar dólar y mantenerlo en billete. Y lo que se trata, de lo que se trató todo este tiempo de ofrecer desde las stablecoins o desde DeFi, sobre todo los exchanges que incorporaban estos protocolos DeFi y ofrecían estos servicios para que la gente depositara sus monedas estables y generara ganancia, era evitar esa costumbre de tener el dólar billete guardado, estático y que no generara nada. Es un cambio cultural que poco a poco se va dando y la gente poco a poco va entendiendo, pero nos queda un largo recorrido. Bien, acá ya casi para terminar, quería mostrarle algunos de los pares preferidos. Acá Bitso usa libros, nosotros solemos decir pares, calculo que es un tecnicismo, pero fíjense cómo USDT contra peso argentino es el más grande, mientras que en México tienen Bitcoin contra peso mexicano. Eh, y después, recién en un porcentaje mucho menor, tienen USDT contra el peso mexicano. Y nosotros, por el contrario, tenemos recién en la tercera posición Bitcoin contra peso. Y ni hablar de Bitcoin contra dólar, es un poco raro, algunas personas lo hacen, pero generalmente el argentino no se desprende del dólar para comprar criptomonedas. Al contrario. Bueno, estoy abierta a preguntas, no quería como tampoco hacerlo tan largo, quería hacerlo lo más dinámico posible. Les agradezco un montón la invitación y nada, también estoy a disposición en redes sociales como CryptoChica-ARG o por Telegram me pueden contactar. Muchas gracias. Invitamos a los presentes a realizar alguna pregunta a nuestra ponente. ¿Cómo pueden influir los movimientos como la cultura cyberpunk en la regulación y gobernanza de los stablecoins para mantener su autonomía y principios? Disculpe, tiene su micrófono apagado. Perdón, había pedido si me podía repetir la pregunta, perdón. ¿Cómo pueden influir los movimientos como la cultura cyberpunk en la regulación y gobernanza de los stablecoins para mantener su autonomía y principios? Uf.
Es complicado. Hace poco hicimos un evento para adolescentes acá en Argentina y nos hicieron una pregunta bastante parecida. Yo personalmente estoy un poco pesimista. La verdad que creo que es importante mantener los valores de los cyberpunks y la descentralización, pero creo que si en algún momento nos cae una regulación y nos prohíbe usar las billeteras de autocustodia, mm, por más stablecoin, por más Bitcoin que tengamos, ya vamos a pasar a un plano de la ilegalidad, vamos a estar por fuera de la ley y yo creo que como ecosistema cripto tenemos que unirnos y resistirlo y pelear por la privacidad. Actualmente hay en cuanto a gobernanzas de stablecoins, hay algunas que tienen, hay otras que no. Todo lo que es USDT, USDC, no tienen gobernanza, son stablecoins que son controladas por entes centralizados y también tienen como la potestad de hacer blacklist, es decir, si hay alguno de ustedes que está recibiendo stablecoins y la empresa decide que ustedes son delincuentes o que son personas que no deberían estar usando sus monedas, pueden banearlos. Eh, pero en el caso de las stablecoins descentralizadas como DAI, como RAI, como HAI, bueno, DAI hace poco acaba de cambiar de nombre, eh, todavía se puede participar de forma anónima. De hecho, MakerDAO, que ahora es Sky, em, tenía un programa de delegados anónimos y había incluso bounties con mucho dinero para que las personas que quisieran pudieran descubrir a esos delegados y les pagaban si los doxeaban. Porque lo que quería impulsar DAI, con MakerDAO, o sea, MakerDAO con DAI, es tener una estructura resistente a la censura. Eh, pero bueno, un poco se está perdiendo con la institucionalización todo lo que es el espíritu cyberpunk. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenas tardes. ¿Qué obstáculos o qué retos se pueden enfrentar con la adopción de la criptomoneda en Argentina? ¿Y qué medidas o cómo se le podría promover la integración de esta en el país, en el sistema financiero? Y acá lo que hicieron mucho los exchanges para tratar de que hubiera más adopción era el cashback. Simple y es algo bastante como, no es una estrategia compleja, pero cuando lanzaron todas estas tarjetas, cuando lanzaron como varios instrumentos más, para que la gente comprara más criptodólar o DAI o USDT o lo que fuera, se les atraía con este cashback, o había descuentos, o había, yo creo que los humanos nos movemos por incentivos, entonces cualquier cosa que nos den o que se sienta que nos regalen, terminamos como accediendo. La otra es el camino largo, que es la educación, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros desde equipo y otras comunidades que también trabajan, otras instituciones. Eh, y yo creo que también depende de la voluntad del Estado y de la voluntad de por ahí órganos más supranacionales, te diría. Si de repente el Gafi mañana aparece y nos dice que no, no se puede hacer nada por más buena voluntad que haya de este lado. Eh, Le agradecemos su apreciable participación en este evento Camino a Jaguar Veracruz rumbo a Ethereum México 2024. Daremos el presente reconocimiento. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Administración, otorga el presente reconocimiento a Romina Yelen Cejas, cofundadora de Ethereum Kipu, por su destacada participación con la conferencia Criptoeconomía en Argentina, el rol de los cybercons en protección de valor durante el evento Camino al Jaguar rumbo a Ethereum México 2024. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, H. Veracruz Ver, a 29 de agosto del 2024.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ah, qué lindo. Bueno, gracias por escucharme y nada, espero que les haya quedado algo de todo lo que dije. Y gracias a la universidad y a sus autoridades por invitarme. Les mando un beso. Chau, chau.